Bueno, muchas gracias. Estamos de regreso. Vamos entonces a empezar con esta segunda parte, en donde vamos a platicar acerca de algún par de ejercicios que se desarrollaron en los seminarios. En este caso, en los seminarios de titulación, taller seminario de titulación 1 y 2. El taller seminario de titulación, bueno, la carrera de diseño tiene 10 semestres. Primero se forman con todas las habilidades y herramientas posibles para elegir su proyecto en el 9º semestre y desarrollarlo hasta concluir con una solución satisfactoria para acreditar el curso. Eso es en pocas palabras, en los 2 semestres. Entonces, este proyecto que desarrolló esta estudiante, ya ahorita egresada, Karina Holguín, en el grupo que me comparto, en ese semestre pasado compartí con el maestro Antonio Cera, estuvimos, cada quien eligió un proyecto, un tema, un problema a resolver. Una de las circunstancias con las cuales nos hemos encontrado es que están abordando problemas que tienen que ver con trastornos de ansiedad y en este caso, con el trastorno del TDAH, trastorno ¿cómo se llama ese? Trastorno bueno, ya se me fue el avión ahorita, disculpen. Eh, Trastorno de déficit de de atención. atención y hiperactividad, ¿no? Gracias. Entonces, Gracias. ella, bueno, tratamos de coadyuvar a resolver ese problema mediante un objeto, un conjunto de objetos que se coloquen sobre el escritorio y que ayuden a concentrar todos de manera que la dispersión no suele ocurrir cuando uno está trabajando, que deja el lápiz por un lado y todo por otro. Entonces ella tiene una conversación con la aplicación X y entonces ya estuvimos trabajando con los requerimientos desde entender cuál es el usuario, qué consideraciones son importantes y lo hace a manera de conversar. Entonces ella solicita y lo describe aquí con sus palabras. El concepto es un accesorio de escritorio para universitarios con TDAH que promueva un entorno de trabajo tranquilo con una estética minimalista, es decir, son palabras propias de nuestro quehacer, una estética minimalista que tenga pocos elementos, que sea sencillo, colores fríos. Los colores fríos son los azules, grises, así, y neutros para mantener la calma y la concentración, algo que ayudara a regular los estímulos sensoriales, ofreciendo la organización visual y táctil para reducir la sobrecarga sensorial. Entonces, esta fue la primera aproximación, la primera pregunta, y esta aplicación derivó en estas 4 propuestas que aquí les mostramos. Luego las analizamos a ver cuál era la más adecuada. Como les decíamos en el proceso de diseño, continuamente hay que hacer un análisis para ver si esto corresponde con los requerimientos de la persona. Después ya en broma, yo ahorita corroboro que dije, ay, a lo mejor yo leyendo, conociendo el trastorno, esto dije, a lo mejor yo soy de esas, ¿verdad? Que no lo sabía yo, ¿verdad? Para tener todos los objetos dispersos por todos lados, ¿verdad? Esto ayuda a concentrarnos. Entonces, esas son unas propuestas que finalmente desechó y eligió la más adecuada para presentar ya como en físico, ya hizo el modelito, pero esa no tengo la imagen, ya físico los materiales para corroborar escala 1 a 1 y ver si se puede colocar los objetos, si está a la mano, si tiene las dimensiones apropiadas para lo que se propone, ¿no? Si no cabe la pluma o si la pelotita o lo que se me requiera, pues entonces no corresponde. Entonces todo eso se verificó primero en un modelo en cartulina y luego finalmente en un modelo con los materiales lo más acercado a la propuesta final. Entonces, llevó varias semanas de trabajo, ¿verdad? Porque eso de cortar cartulina y todas esas cosas les lleva una mañana. Y así invitar a otros compañeros para que participen en la prueba. Todo eso se hace de manera, para interactuar, no nada más resolver el proyecto con la
única observaciones de los profesores o de ella misma, sino que intervengan otros. Había unos compañeros que también se apuntaron, digamos, diciendo que ellos también tenían ese trastorno y participaron evaluando este producto. Pero aquí nada más mostramos las primeras imágenes. Eso por parte de un seminario. Por ejemplo, este es el ejemplo de otro seminario. Aquí yo tuve la fortuna y el agrado de participar con mi compañero Daniel Roque. Él se encuentra aquí con nosotros y me gustaría que opinara, participara acerca del desarrollo de este proyecto. Fue un proyecto muy interesante, desarrollado por el alumno Saúl Vázquez y se lograron alcances muy, muy padres, muy interesantes y los objetivos se cumplieron hasta llegar a la elaboración de un prototipo. Eh, Dani, no sé si estés por ahí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, así como indica el profesor Javier, participamos juntos en lo que fue el seminario de titulación 1 y 2 y bueno, tenemos este proyecto de Saúl, el cual de manera muy temprana, cabe señalar, desde las primeras etapas y procesos, desarrolló la utilización de esta inteligencia artificial para toda una serie de inspiraciones, ¿no? Por así decirlo, en diferentes etapas del proceso de creación del proyecto. Ahí, por ejemplo, el alumno, si desea, bueno, no desea, si efectivamente realiza sus bocetos a mano, con técnicas tradicionales, con lápiz y papel. También llegó a realizar algunos bocetos directamente de la tableta digitalizadora, de la tableta digital, más bien, y con ayuda de estas inteligencias, logra dar estos acabados, estos renderizados, estos volúmenes a las propuestas de diseño. Exacto, así como indica el profesor Javier, mm, nos interesa señalar que es muy importante que no es que este alumno haya utilizado la inteligencia artificial y le haya generado 100% todo el proyecto. Es importante señalar que hubo una parte del alumno y luego una parte con la inteligencia artificial y es un vaivén en el proceso de diseño en el cual este alumno, digamos, la inteligencia artificial le genera una propuesta de inspiración, tanto de colores, aplicaciones, con especificaciones que él puso en el prompt. Cabe señalar que en el proyecto en el que él estaba trabajando era para una actividad en particular que él desarrolla, él también es deportista y entonces sabía muy bien todos los detalles que se tenían que ir generando. Entonces, hace la indicación en el prompt, genera la inteligencia estas propuestas y aún así, él sigue trabajando, ¿no? De manera digital y de manera analógica, tanto en la tableta como en el trabajo a mano. Y entonces, ¿qué pasa? Que las propuestas se enriquecen demasiado, ¿no? Es muy amplia la diversidad, ¿no? Por ejemplo, él plantea una gama de colores, un poco más frío, un poco más cálido, y entonces en ese sentido la inteligencia artificial le va proponiendo ciertas opciones en cuanto a combinaciones de colores y tratamientos formales, pero aún así él sigue trabajando, ¿no? Sigue trabajando y eso es solamente en la primera etapa que se generó de hecho en Seminario 1, ¿no? Igual ya en Seminario 2, bueno, se tuvo cierto avance, hubo aparentemente hay más avance en la diapositiva anterior porque, bueno, ya hay texturas, ya hay colores, ya hay volúmenes, pero ya en este otro momento, la inteligencia finalmente solamente da un resultado visual, un resultado de aproximación que nosotros podemos encontrar en lo que nosotros llamamos nuestro mood board, que era lo que estábamos exponiendo con anterioridad. Falta precisamente empezar a decidir qué materiales, que en este caso utilizó cuero, utilizó ciertos sintéticos, utilizó espumados, utilizó impresión 3D, utilizó ciertas plantillas, eh, dimensiones antropométricas que se referían a medidas latinoamericanas. Parece mentira, pero todavía las mejor desarrolladas precisamente para este diseño de calzado deportivo, porque el objetivo era desarrollar calzado deportivo para la actividad de la gimnasia, de gimnastas.
Los puntas de lanza todavía son esas plantillas europeas, ¿no? Entonces estaba el problema este de que obviamente la inteligencia artificial, en este caso, en esta etapa todavía conceptual, o en ese ir y venir, discriminaba muchas dimensiones, discriminaba muchas situaciones de confort, se enfocaba más en la forma. Cosa que estaba bien, porque para eso estaba diseñada esa inteligencia artificial, pero a pesar de que daba un resultado, pues todavía faltaba un largo proceso, un largo camino por seguir para este Saúl, el alumno Saúl, al momento de ya de asignar materiales, que si iba a ser con agujetas, con resortes, que dónde iba a estar determinado espumado. Hay espumados de diferentes densidades, cada uno se iba a acomodar, cada capa, cada sándwich de toda la parte inferior de la zapatilla iba a integrarse una con respecto a otra. Algunas tenían que tener mayor resistencia en las áreas de mayor impacto, en donde más bien el pie tiene más impacto al momento de saltar, de brincar, de desarrollar la actividad que propiamente hace un usuario, un gimnasta, y eran las limitantes, en este caso, con esta inteligencia artificial. Pero aquí lo importante era precisamente dar esa idea de los volúmenes, de los acabados, de las formas. Aquí Saúl, por ejemplo, tenía el problema de los colores, ¿no? Ay, no, quiero que sea moderna, pero a la vez no. Pero ¿qué es moderno? ¿Qué tú entiendes por moderno? ¿Qué tú entiendes por contemporáneo? Mejor maneja, quiero una gama de colores fríos, quiero una gama de colores cálidos, nutre a la inteligencia artificial, que era también de lo que estábamos exponiendo hace ratito, para que la inteligencia artificial te dé un resultado que es el que tú esperas tener. Finalmente es el que tú esperas tener, pero no trabaja sola. Ya dijimos que trabaja, reúne toda la información, procesa toda la información, hace el símil de lo que hace un cerebro humano, pero con una velocidad mucho mayor. Entonces, aquí era precisamente en ese ir y venir conformar varios mood boards para retroalimentar su proyecto y llegar a lo que finalmente hizo, ¿no? Que fue un prototipo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, como bien indica el profesor Javier, el trabajo que tuvo que desarrollar Saúl en cuanto a el desarrollo de una horma que se adecuara a los estándares latinoamericanos, pues también tuvo que dedicar demasiado tiempo en eso. Era justo y necesario para poder plantear una propuesta que se adecuara a las necesidades de su usuario en específico, el cual era el latinoamericano. Ahora bien, en el momento de que la propuesta tiene que haber una valoración en cuanto a los materiales. En ese sentido, consideramos que la inteligencia artificial, si bien nos ayuda muchísimo en el proceso de diseño, y aunque como bien estaban mencionando los profesores, ya hay inteligencias artificiales que te ayudan en el trabajo de la ergonomía y la antropometría, en la disciplina del diseño industrial todavía es muy necesario que haya este intercambio y valorización y ponderación de cuáles son los materiales adecuados por parte del diseñador, ¿no? Nosotros necesitamos sentirlo con nuestras manos. En el caso del proyecto de Saúl, tenía que sentirlo con los pies al momento de que si el producto textil propuesto era el adecuado para tal o cual desarrollo de la actividad, le daba un mejor desempeño dependiendo de los requerimientos que le estaba planteando. Entonces, eh, independientemente de las disciplinas en las cuales ustedes se desarrollen, eh, nosotros consideramos que siempre este contacto con el humano hoy en día todavía es súper necesario, no se ha desarrollado, por lo menos no conocemos una inteligencia artificial que nos restrinja en ese sentido. Y entonces en el proceso de diseño, el diseñador, cuando tiene este contacto con los materiales y poder tener esta valoración, bueno, es algo que tuvo a bien nuestro alumno, el cual desarrolló todas estas diferentes propuestas, ¿no? Estaba pensando, como bien decía el profesor Javier, de utilizar tal o cual material textil, producto textil, perdón, yuxtaponerlo con algún otro para dar algún cierto soporte, en tener algún pad lateral, en fin, todo este tipo de experimentaciones, de ir y venir en el proceso de diseño, que es importante que describamos que no es un proceso lineal, ¿no? Hay toda una serie
de movimientos en el proceso metodológico y de acción, el cual, bueno, es muy cierto que la inteligencia artificial nos ayuda a sintetizar, a avanzar, a tener más información, pero bueno, la parte sustancial e interesante de nosotros, que es, bueno, hay muchísimas, pero esta parte del contacto con el material todavía está de nuestro lado, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ya en el segundo semestre, en el seminario 2 el alumno tuvo todo un desarrollo y todas estas propuestas de cómo se iba a ir produciendo, ¿no? Su propuesta final. Cabe señalar que a Saúl él es gimnasta, él se dedica también a eso. Él acaba de llegar de China, ¿no? Se fue creo que 4 semanas, 3 semanas. Sí. Entonces fue a competir. Entonces él está viviendo en carne propia esas necesidades como usuario y además tiene contacto con otros usuarios para poder darle retroalimentación al producto independientemente de las tecnologías, de las inteligencias que se estén utilizando en este momento. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Hasta luego. Por ahí comentaban algo relacionado con la farmacología para diseño de medicamentos. No sé si el maestro dice Eiser, no sé si el profesor que escribió eso se refiere al diseño de envases, embalajes o fórmulas de composición química de cada uno de los elementos que van a integrar los medicamentos. Ahí no entendería bien la pregunta, ¿no? Y bueno, vamos a como explicamos en un principio, son 2 momentos en los que utilizamos y aplicamos las tecnologías de inteligencia artificial. En un primer momento utilizamos, o son las que más utilizamos, ¿por qué? Porque entre otras cosas, aparte de ser un poco más confiables, se utilizan de manera académica, de manera en la investigación, y son gratuitas, que es lo más importante, ¿no? Son gratuitas. Nosotros la que usamos es Research Rabbit. Esa ahorita es la que vamos a ver, pero voy a pasarles, vamos a transmitirles un video que dura como 8 minutitos para que puedan ver cada una de ellas. Voy a mover tantito la computadora. No sé si se está viendo el video. Sí, Ok, sí, sí. Ya empieza. pues Se voy a alcanza muy bien. y que entra el comercial. ¿Tiene audio? Sí, sí tiene audio, profesor, profesora. ¿No se escucha? No, no se No, no. escucha. No, no se Permita, escucha. permítanme un segundo. ¿Ya se escucha? No, todavía no. No se escucha. Todavía no. Denme un segundo, porque debería de escucharse perfectamente bien.
Maestro Javier, perdón, en su computadora donde está el icono de la bocina, usted puede seleccionar en la parte de abajo, en la parte inferior, em, puede usted seleccionar la aplicación que desea que se escuche. Sí, profesor, ya puse la de igual que el sistema, que es Microphone Array Realtek Audio. Debería de escucharse. Aquí en la imagen se ve en la parte inferior izquierda una bocina con una diagonal que está impidiendo que se escuche. Vamos a ver. Qué raro. ¿Sí habilitó el audio antes de compartir? Sí. Aquí se ve abajo de la imagen del lado izquierdo. Sobre el propio reproductor de YouTube. Ah, sí, es Es- que aquí lo silencié para ok. escucharlos a ustedes, porque yo sí lo escucho el audio, pero ustedes me dicen si se escucha, permítanme, Todavía no, profesor. ¿no? Y hace un momento hicimos la prueba y sí se escuchó perfectamente. Es que creo que tiene que dejar de compartir y cuando comparte por el Zoom, hay unos cuadritos en el Zoom donde ahí le tendría que poner que quiere compartirlo con todo y el Y volumen. habilitar el audio. Ah, ok, ¿sabe? Vamos a hacer esto para no desfasarnos. Voy a copiar el vínculo. Dura 9 minutos, me parece, 7 minutos. Entonces, para que cada uno voy a compartir en el chat el vínculo para que lo puedan visualizar y regresamos en 7 minutos. ¿Les parece? De acuerdo. Sí, Muy bien, gracias. gracias. Entonces ya les copié el vínculo para que lo puedan visualizar en sus computadoras. Dura 7 minutos 36 segundos. Lo vemos y regresamos para platicar acerca del video. Gracias, maestros. No sé por qué no se escuchó ayer, sí lo escuchaste todo, ¿no? Aún no llega el link. En el chat, maestra, ya lo. En el Sí, exacto, por el chat. Estoy con el chat abierto. se lo vuelvo a poner. Aquí está. Sí, por favor, a no ser que muchos hayan escrito agradeciendo después de que lo envió, pero no lo veo. Ya lo volví a pegar, maestra, ¿lo puede ver? No, ¿por qué no lo puedo ver? En el chat va de otra vez. Ya, ahora sí, ya, muchas gracias. De nada, maestra.
Vamos a esperar medio minutito más. Ya nos encontramos de regreso. Sí, Sí, ya Ya, estamos de Muy bien. Sí, ya estamos aquí. Muchas gracias. Hay Ya, una disculpa gracias. por estas cuestiones tecnológicas. Muy bien, ubicábamos dos momentos al principio de la exposición. Una, en esta parte primera parte del proceso de diseño. Hay una parte del proceso de diseño donde precisamente realizan la investigación los alumnos o los investigadores o los profesionistas o quien realice esta actividad, ¿sí? Para saber qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha hecho hasta el momento, qué se ha realizado, quién ha realizado, en dónde se ha realizado, y de alguna manera empezar a conformar su estado del arte. Esto no nada más es utilizado para los alumnos de licenciatura, sino también se utiliza para las investigaciones. Nosotros utilizamos, por ejemplo, Research Rabbit. En Research Rabbit, lo que tenemos nosotros es que, primero, es gratuito. Exacto, también está Perplexity. Eh, es gratuito, las fuentes son, muchas de ellas son fidedignas. La desventaja es de que muchas de las publicaciones que se tienen a veces no tienen patentes o el Common Creative está muy restrictivo o pasan situaciones, pero por lo menos nos ayuda a conformar nuestro estado del arte y ustedes se van a dar cuenta que llega el momento en que nosotros tenemos que conformar qué es lo que se ha hecho y por lo menos saber quién ha hecho. Ya no quiero entrar en detalle de fórmulas y materiales y demás, porque muchas veces también se tienen patentes, pero lo importante es saber que no estamos partiendo de cero, que el alumno no debe partir de cero, o el investigador no debe de partir de cero con base en lo que esté logrando, ¿no? No sé si esté visualizando mi pantalla, creo que sí. sí, Se sí, ve. sí se ve. Aquí yo tengo ya ustedes googlean Research Rabbit, se registran. Había una pregunta ahí que si se puede enlazar con Microsoft 360, si lo podemos enlazar. Yo les recomiendo que para toda aplicación de inteligencia artificial generativa, creen una cuenta que sea nada más para puras inteligencias, porque lo que pasa con este tipo de aplicaciones o este tipo de servicios es de que muchos cobran, la mayoría cobra, y las que nos dan el servicio gratuito nos dan como probaditas. Y ya que estamos enganchados de querer más y más información, pues ya nos empieza, bueno, ya pasaste tu periodo de prueba o tus 500 consultas o tu generación de 2 videitos, ahora ya viene una renta. En el supuesto que ayuda a mis investigaciones a realizar precisamente esa actividad, pues vamos a pagar por la renta, pero es cuando luego nos empiezan a bombardear a nuestros correos electrónicos información de que tenemos tal promoción o tal aplicación o tal actualización y demás, ¿no? Entonces lo recomendable es crear una cuenta de Gmail activa, bueno, obviamente que debe estar activa, para que ustedes registren estas inteligencias con esa cuenta de Gmail y no tengan problemas con sus correos particulares, porque luego se llenan de basura. Aquí tenemos la interfaz. Aquí en esta interfaz es muy sencilla porque como ustedes lo pudieron ver en el video, aquí se divide todo por columnas y todo va creciendo de izquierda a derecha. Aquí yo voy a poner, por ejemplo, donde dice colección, voy a escribir una colección, ¿no? Voy a hacer una como carpeta de un tema en específico. Vamos a ponerle aquí ejemplo. Ya se creó la carpeta ejemplo. En la carpeta ejemplo le hago clic y aquí hay un botón que dice Add Papers. En ese ad paper yo puedo ingresar información de la cual yo estoy consultando. Por título, si es que yo me sé, obviamente, el título exacto de la publicación que yo quiero consultar, por su DOI, por su NOI, por el ISSN, por las palabras clave o simplemente por el tema que yo quiera manejar. Por ejemplo, vamos a ponerle, no sé, educación en México.
a nivel de licenciatura. Es nada más, es solamente un ejemplo, ¿no? Y yo le pongo research. Al momento de buscar Search, bueno, nos va a empezar a desplegar una serie de publicaciones de manera aleatoria, no es cronológica, de lo existente que haya encontrado hasta este momento de productos que se encuentren ya sea en páginas en internet, en resultados de memorias, de congresos, etcétera, ¿no? Y aquí yo voy a empezar a checar, bueno, fundamentos, propuesta y propuesta de instrumentación de educación en valores, ¿no? Pues sí me sirve, le agrego a mi colección. Diagnóstico de la educación financiera como materia dentro de las carreras, eso no me sirve, no lo agrego. Creación de programas públicos, esa sí me sirve, agrego a la colección. Y así voy haciendo con todos y cada uno de los documentos que vayan siendo de interés o acorde a lo que yo esté investigando, desarrollando, o en el caso de nuestros alumnos de licenciatura, pues creando, ¿no? Dando una respuesta de diseño. Supongamos que yo ya seleccioné 5, 10, 20, no sé, las que sean necesarias. Es importante tener un bagaje interesante de consulta porque no muchas tienen los PDFs, no muchas tienen la información a detalle. Por lo mismo que les comento de las bases de datos, el Common Creatives, el año de publicación, ya se quitó el link. O sea, hay muchas que nada más tienen el abstract y el autor y hasta ahí. Pero hay otras que sí nos permiten ingresar a cada uno de los contenidos a detalle. Entonces yo aquí lo que les recomendamos precisamente a nuestros chicos es que elijan lo que más puedan, claro que esté relacionado a su área de investigación, y aquí le den agregar a la colección. Una vez que hayan dado a agregar a la colección, le damos tachecito, se cierra esa ventana, y aquí yo tengo los elementos que yo seleccioné, todas las publicaciones que de alguna manera se relacionan con la educación a nivel de licenciatura en México y que son acorde a mi investigación o a mi proyecto a desarrollar. Cuando yo selecciono cada uno de ellos, yo doy un clic aquí, se abre una ventana, una columna del lado derecho. En esa columna me da el abstract, me da el título, me da los autores, ¿sí? Y me da el año, obviamente, y me da un vínculo, un botón que cuando me posiciono encima de él se activa el color verde y quiere decir que hay un documento PDF en la red al cual yo puedo accesar. Entonces yo le doy clic aquí. Algunas veces, ciertas veces, ese vínculo a veces se rompe o está restringido. Eso lo vamos a ver. Pero bueno, aquí en este momento decía que sí se podía accesar, entonces ahorita debe de cargar el documento. Por lo regular es mucho más rápido, no sé por qué esté tardando. Efectivamente, ya caducó. Si llega a caducar, bueno, por lo menos nosotros tenemos la certeza de que tenemos el abstract, tenemos el resumen, tenemos el título y tenemos a los autores, así como el año. Entonces nos podemos meter a Google Académico, Google Estudiante o alguna red universitaria, red de universidades para buscar este documento con precisión. Yo me voy a otro, vamos a ver si este sí tiene el vínculo. Uy, tampoco tuvo vínculo. Seleccioné todos los que no tienen vínculos, ¿no? Vamos a ver aquí, de evaluación y acreditación de calidad en centros escolares, ¿no? Igual tiene su abstract, título, el PDF. Aquí parece ser que sí, ya accesó a el documento. El documento, bueno, pues como todo paper, como toda publicación o como todo documento que conforma parte de un cuadernillo, pues nos va a dar todos los datos necesarios, todos los autores, el desarrollo perdón, nos va a dar todo lo necesario para que yo lo vaya descargando, vaya guardándolo y vaya armando lo que es mi estado del arte. Igual, si yo me podría ir haciendo un recorrido a lo largo de mis selecciones, porque les repito, muchas de ellas no van a estar actualizadas o van a estar restringidas, y voy a poder descargar todos y cada uno de los PDFs, de los que sí encuentre, que estén relacionados con mi investigación. Esto es muy interesante porque una vez que yo haya hecho esta selección, igual yo puedo borrar los que no me convengan, los que no me gusten, los que no haya podido accesar, pero es interesante porque yo aquí también tengo otras herramientas. Lo que se les recomienda a los alumnos es no nada más de que encuentren algo que se haya publicado, sino también algo que haya tenido cierto impacto, ¿no? En una región determinada. Por ejemplo, aquí, en este documento, yo puedo mencionar acerca de estos autores, doy clic aquí y me va a dar los autores que tengo yo relacionados.
repito, me va a ir recorriendo hacia la derecha todos y cada uno de los elementos que yo vaya creando, ¿no? En el supuesto que yo no haya encontrado estos autores que yo ya previamente he seleccionado o que no los tenga, me puedo ir a esta segunda opción de sugerencia de autores, ¿no? Que en este momento están publicando o están investigando acerca del tema que yo seleccioné desde aquí, desde el principio, que en este caso es características de éxito en estudiantes de nivel básico en México, acorde con la prueba Scale o Scale, ¿sí? Pero esto es muy importante porque nosotros podemos obtener esta red y en esta red yo puedo irme a cada una de las investigaciones de cada uno de estos autores. Insisto, es muy importante no confiar al 100% porque muchos de los enlaces no funcionan o están restringidos. Puedo irme, por ejemplo, los puedo buscar por cada uno de los autores para establecer precisamente estas relaciones y puedo, una vez que yo haya seleccionado alguno de ellos, puedo meterme todavía más en ese autor y ver las colaboraciones que éste ha tenido con respecto a esas publicaciones con otros autores. Ver qué tanto los han citado, cuántas veces los han citado, ordenarlos de manera cronológica y de esta manera como lo estamos viendo, podemos movernos de izquierda a derecha para ver qué tanto impacto tuvo esa publicación, ese paper que yo previamente seleccioné. Si yo me orillo a la derecha, bueno, yo puedo también dar un zoom in, un zoom out. Aquí la interfaz es muy intuitiva, entonces realmente no hay ningún problema. No vamos a explicar cada una de las herramientas, simplemente es compartir que así como esta Research Rabbit, una profesora comentaba de Perplexity, que también es muy buena, tiene muchas fuentes de información, muchas fuentes de consulta, y lo más interesante es que son fidedignas, son reales, muchas de ellas, yo diría más del 90% son reales. O sea, la inteligencia artificial está retomando de documentos publicados por empresas particulares o instituciones, no es algo que esté inventando, no esté interpretando. Sí, era la profesora Mónica, ¿no? La que decía acerca de Perplexity. Exacto, ¿no? Eh, en términos generales, este ejercicio aplica a los alumnos para que vayan conformando su estado del arte y vayan viendo, no es porque vayamos a inventar el hilo negro, ¿no? Ahora sí, esta frase que está, ya tiene sus ayeres, ¿no? Pero sí es importante saber que no partimos de cero. Sí es importante que los alumnos sepan que no están partiendo de cero, que no pierdan tiempo en tratar de resolucionar algo que en alguna parte del mundo ya se solucionó, ya se escribió, ya se registró. Entonces, esta aplicación de Research Rabbit es muy es correcta, es fácil, es muy intuitiva, es gratuita. Yo aquí, por ejemplo, tengo otros grupos, aquí como tengo en el ejemplo, tengo unos de ergonomía, desarrollo de producto y demás que me van dando, me voy metiendo en cada uno de ellos y me voy metiendo en la red, ¿no? Me voy metiendo en la red para ver qué se ha hecho, qué se ha dicho acerca del tema que yo estoy abordando. Esta es esta aplicación, al igual que Perplexity o al igual que las otras dos que vieron en el video de la Quaed, son muy intuitivas, son gratuitas, son fáciles de usar y yo creo que las podemos utilizar con los alumnos. Se utiliza mucho en maestría, se utiliza mucho en doctorado, pero con los alumnos de licenciatura está muy ad hoc porque pues, realmente no es algo que muestre información compleja. Por otro lado, también si nosotros ingresamos de información en inglés, igual va a encontrar tal vez una mayor cantidad de datos de ciertas áreas de conocimiento, ¿no? A veces nosotros en diseño encontramos más información en inglés que ya ni en español, ¿no? Pero dependerá obviamente del área de conocimiento que yo esté abordando, pues el idioma que predomine, ¿no? En algunos, por ejemplo, que yo tengo aquí, yo coloqué el tema en español, creo que fue en ergonomía o no recuerdo, y me daba muchas propuestas de publicaciones en portugués. Creo que esa es una, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo no sé portugués, pero podemos preguntarle a la inteligencia artificial o ir a un traductor para que más o menos tengamos una idea de qué está hablando yo que no sé portugués, sepa más o menos de qué está hablando este paper o esta publicación, ¿no? Y así sucesivamente yo puedo ir seleccionando y agrupando. Una vez que ustedes crean su cuenta,
esto queda ya registrado, entonces no hay problema de que yo cierre la aplicación y ya me vaya, cierre la computadora o se me trabó y se pierda. Esto no se está almacenando en nuestro disco duro, esto se está almacenando en la nube, entonces esa ciertamente es una ventaja porque yo puedo accesar desde cualquier dispositivo móvil, en este caso desde mi laptop, para poder empezar a iniciar sesión cuando no me encuentre con mi dispositivo personal y seguir mi trabajo de investigación o mi trabajo de licenciatura o lo que esté yo realizando. En términos generales, esto es lo que queríamos también compartirles, porque es lo que nosotros implementamos. Aquí la idea sería de que cada quien, de acuerdo a sus áreas de conocimiento, pueda armar su estado de arte, perdón, Fer, pueda formar su estado de arte utilizando esta herramienta, ¿sí? Para que no en este momento, si se pudiese al final de la sesión nos compartiera qué es lo que logró obtener, si no se puede en este momento, a lo largo que va a durar el curso, y si no, para que lo apliquen en el desarrollo de sus actividades académicas. Como bien comentaba la profesora, bueno, que nos sugería otra aplicación, ¿no? Que por acá también la tenemos. Hay muchas aplicaciones. Esto es mucho desde el enfoque, insisto yo, constructivista. Entonces, todos aportamos, todos construimos, todos. No hay una aplicación que se diga, esta es la plus ultra, la panacea, la que está sobre las demás, sino es simplemente tener esas áreas de oportunidad, abordarlas y decir y saber que no es la única opción, sino hay muchas opciones. Con esto terminaremos esta parte de los ejemplos realizados para conformar el estado del arte. No sé si hay alguna duda o comentario. No, me parece que todo está muy claro, profe. Muchas gracias. Todo bien. Muchas gracias. Bueno, esto comentamos dentro de la licenciatura para conformar el estado de arte, para empezar a conformar, porque pues no es la única herramienta, hay muchas más, y el estado de arte no nada más es poner 2, 3 publicaciones, llega mucho más lejos, ya lo sabemos todos, pero es una herramienta buena, que entra en el proceso de diseño en esta primera parte de investigación. Hay otra herramienta de diseño que en este caso, bueno, hay muchas, pero en este caso, esta es la que llegamos a utilizar para precisamente, llega el momento en que a veces nos bloqueamos, llega el momento en que necesitamos esas lluvias de ideas, y esta herramienta es muy buena, es correcta, es viable y también es gratuita, no al 100%, pero es gratuita para precisamente crear esas áreas de oportunidad que podemos abordar y podemos abrir nuestras mentes, ¿no? Al principio de la exposición mencionábamos un concepto que se llama mood board. Ese mood board se conforma precisamente de fuentes de inspiración que yo quiero retomar y que me van a ayudar a delimitar mi proyecto de diseño. Voy a minimizar aquí. Me voy a ir a la aplicación. Esta es la interfaz de la aplicación. Bueno, si no quedó duda de Research Rabbit, ya terminamos con Research Rabbit, ya quedaría nada más como tarea que cada quien hiciera un ejercicio. No hay mayor complejidad, simplemente con que ustedes pongan su correo electrónico, agreguen una contraseña, ya tienen acceso a todas las funciones de estas aplicaciones de Research Rabbit. De igual manera, para Viscom, vamos a suponer que estamos aquí. Entramos en el buscador, automáticamente ya lo detecta. Y aquí, bueno, obviamente nos da una breve explicación, una introducción de lo que es Viscom. Simplemente tendría yo que registrarme para poder tener acceso a la plataforma. Les repito, es importante eh, que nosotros podamos poner aquí, permítanme, ¿qué es esta? Acá está. Que nosotros podamos tener una cuenta de correo específicamente para la aplicación. Esta, de hecho, es el caso de compañero Saúl, es la aplicación que utilizó para generar ideas, para empezar a armar su mood board. También es sumamente intuitiva.
Ustedes una vez que se registren, cuando ingresen por primera vez, les va a aparecer un cuadro de diálogo. En este momento no tengo el cuadro de diálogo porque yo ya estaba registrado, aunque tenga la versión gratuita, y va a pedirles qué área de conocimiento ustedes tienen, ¿no? Si es de arquitectura, diseño industrial, diseño de producto, diseño de calzado, qué sé yo. Hay varias ahí que ustedes pueden seleccionar para que de alguna manera perfilemos, retroalimentemos a la inteligencia artificial y los resultados sean ad hoc a lo que yo quiero obtener, ¿no? A los resultados de mi área en específico. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo le voy a dar a crear un nuevo archivo. Aquí tengo dos opciones: empezar en el estudio o empezar a armar mi mood board, ¿no? Vamos a darle comenzar en el estudio. Nos da tres opciones más. En esas tres opciones simplemente son los formatos de nuestro lienzo. Para aquellos que están en el área de diseño, bueno, ya están familiarizados con todas estas herramientas. Y aquí yo tengo una herramienta de pincel en donde yo puedo empezar a dibujar. Obviamente, pues yo tengo el mouse, entonces no tengo la habilidad para estar dibujando con el mouse. Necesitaría una plumilla, necesitaría otras herramientas, pero yo puedo empezar a bocetar aquí, porque esa función tiene, esa área de oportunidad tiene Visco, ¿no? De generar a partir de cero algo que yo quiero crear. Si yo no quisiera crear aquí, porque pues no se me da trabajar en una tableta, puedo trabajar desde el papel, tomarle una foto y empezar a escanearla y agregarla aquí, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a irnos a nuestra área de trabajo, vamos a dar un documento nuevo, y aquí de hecho nosotros tenemos uno nuevo, ¿no? Y aquí en vez de seleccionar el lienzo, en vez de seleccionar cualquiera de estas tres opciones y crear, voy a irme a donde dice cargar imagen. En cargar imagen, yo ya selecciono algún boceto que yo haya previamente tenido, que haya hecho a papel, ¿sí? Y que es donde yo ese que yo le voy a dar a la inteligencia artificial para que me dé la retroalimentación que necesito, ¿sale? Vamos a minimizar esto. Una vez que yo tengo este boceto, yo puedo, bueno, obviamente no es empezar de cero. Si yo estoy haciendo un reloj, yo diseñador o yo estudiante de diseño ya tengo que saber más o menos que yo estoy proponiendo esta carcasa en algún tipo de plástico, en algún tipo de metal, con algún tipo de vidrio, saber las características necesarias en las cuales va a ser fabricado mi propuesta para que la retroalimentación que yo le dé al prompt vaya y sea muy ad hoc a lo que yo quiero obtener. Si no hay va a estar muy pobre y es muy probable que me dé resultados que están muy lejanos a lo que yo quiero obtener, ¿no? Aquí yo quiero armar un mood board. Ese mood board se va a componer de varias imágenes. Esas imágenes van a estar a lo mejor, créame, este reloj con acabados en color rojo, en color azul, en color lo que ustedes gusten y manden. Viscom también trabaja con un cuadro, una ventana en donde yo le meto las instrucciones, yo escribo mi prompt y obviamente va a detectar, va a entendernos mejor si le hablamos en inglés. En el supuesto caso que yo no sepa inglés, pues no importa, ¿no? Nos vamos a nuestro amigo de todos los días, a ChatGPT, porque la idea de esto es precisamente utilizar las inteligencias artificiales necesarias para yo crear algo, y yo puedo aquí escribirles: ayúdame, por ejemplo, ayúdame a crear un prompt en inglés que genere un reloj eh, realizado en metal con acabados anodizados, por ejemplo, ¿no? Eh, Estilo contemporáneo. Y vamos a dejarlo así, ¿no? Nada más esto es para ejemplificar. Le preguntamos, ya nos dio el resultado, lo copiamos
Nos regresamos a Viscom. Ponemos aquí de prompt que ya generamos. Lo que yo hice es muy burdo, ¿no? O sea, yo le di nada más 2 líneas de información y esas 2 líneas de información, pues obviamente las retroalimentó y nos las puso en inglés. Pero mientras más información que yo le dé a mi inteligencia, pues más preciso, insisto, va a ser el resultado. Entonces, tenemos este boceto. Aquí yo tengo varios tipos de acabados, no todos están activos porque tenemos la versión gratuita, pero a lo mejor yo quiero que me dé un acabado fotorrealista. Entonces selecciono este, fotorrealista. Aquí en esta opción de referencias, yo puedo tener ya como profesionista, a lo mejor no como alumno, pero ya como profesionista lo que hacemos es meter acabados texturizados, acabados del cuero, acabados de ciertos colores que yo quiero, ciertos materiales translúcidos, para que retroalimentara la inteligencia no solamente del texto, sino de las texturas, la representación de los materiales que yo quiero que se implementen en esta propuesta. ¿Estamos de acuerdo? En este momento lo vamos a dejar así porque pues, todo obviamente conlleva una cierta cantidad de datos y obviamente una velocidad de Internet. Y en la tercera opción yo tengo en este cuarto rubro, perdón, yo tengo algo que dice drawing e influencia. En el drawing e influencia yo tengo de 0 a 100. Si yo lo tengo más cercano al lado al lado derecho, o sea, al lado 90%, va a respetar mayoritariamente mi diseño que yo tengo aquí. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a hacer. Si yo lo tengo más inclinado hacia el lado izquierdo, va a tener una influencia tanto de mi prompt como perdón, de mi imagen que yo tenga de mi boceto original, va a tener una menor influencia, o sea, va a predominar ese boceto en un 15%. Entonces aquí está el concepto que se maneja mucho en inteligencia artificial, esto que se llama alucinar. Vamos a dejar que la inteligencia artificial alucine y cree cosas bien exóticas, bien locochonas, ¿no? Vamos a hacer el primer ejercicio aquí, que esté cercano al 85%. Le vamos a dar generar. Ya está trabajando. Si por alguna razón se pasma o algo, me avisan porque yo ya cerré la ventana de chat, entonces no puedo ver los comentarios. Aquí, bueno, ya hicimos uso de Research Rabbit, admitir. Estamos haciendo uso de Viscom, estamos haciendo uso de prompt de ChatGPT, etcétera, ¿no? Aquí cabría abrir un paréntesis del impacto ambiental que está teniendo la inteligencia artificial que yo estoy usando. No lo tengo de momento, pero lo voy a buscar y los voy a compartir. Hay un documental de la Deutsche Welle en donde estipula esto, bueno, más bien comenta esto, ¿no? Por cada 15 resultados que yo esté obteniendo aquí de ChatGPT, ¿sí? Tanto para aprender yo como para retroalimentar al ChatGPT o para perder el tiempo y crear una imagen, por cada 15 de estos elementos que yo esté obteniendo, se está consumiendo medio litro de agua. Entonces ahí también entra un poco esto de la conciencia del consumo, del impacto que estamos teniendo para manejar estas herramientas, ¿no? Entonces, no sé, yo me imagino ya no en actividad profesional, sino simplemente un niño, un adolescente o un adulto, ¿no? Ay, quiero perder el tiempo, quiero jugar y estoy ahí poniéndome a platicar con la inteligencia artificial. Por cada 15 resultados que yo esté obteniendo medio litro de agua, o sea, es una cantidad ya se me hace gigantesca, ¿no? Por todos los que utilizamos estas inteligencias artificiales y los que a veces estamos perdiendo el tiempo por el simple hecho de aprender. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí ya me dio el resultado. Aquí le puedo decir agregar. Se agrega de esta parte, en la parte lateral le doy cerrar. Y aquí se agrega una capa, ¿no? Mi capa original era esta. La capa que creó la inteligencia artificial es esta. Si ustedes se fijan, tendría que limpiar más mi boceto, tendría que delinear más las líneas, tendría que ser más específico con el prompt, tendría que hacer muchos ajustes para que el resultado fuera más óptimo. Pero también el boceto
la calidad de la imagen influye mucho. Si, por ejemplo, yo aquí le digo que empiece a divagar, o sea, reduzco mucho la cantidad de influencia y le doy generar, vamos a permitir que la inteligencia artificial empiece a divagar y empiece a crear cosas más exóticas. A lo mejor el resultado, pues es una cosa normal. Dices, "Ay, esto no tiene nada de moderno, ni de contemporáneo, ni de materiales X o Z, ¿no?" Pero es lo que interpretó la inteligencia artificial, que era lo que yo quería. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado para pues no estar metiendo datos nada más al absurdo, sino tener un buen boceto, tener un buen prompt, tener unas buenas imágenes con una cierta calidad que yo tome como referencia, y para que de estos tres elementos, tanto de mi boceto como del prompt y de las imágenes, por ejemplo, a lo mejor yo tengo un material metálico con cierto acabado, le puedo tomar foto y meterle aquí. Quiero que me respetes ese acabado, ¿no? Aquí, por ejemplo, de innovador y demás, pues no tuvo nada, ¿no? Pero esto fue lo que divagó, lo que alucinó la inteligencia artificial, de manera que me da este resultado. Le doy a agregar y cerrar. Y es así como yo empiezo a armar, a conformar mi prompt. Aquí tengo una respuesta, aquí tengo otra respuesta, y así sucesivamente empiezo a crear estas imágenes para que de alguna manera yo empiece a conformar mi mood board. Voy a irme aquí a inicio, back to workspace, porque me voy a tener este ejercicio que estaba realizando, ¿no? Yo igual le di, a lo mejor le di una descripción mucho más precisa al prompt de lo que yo quería de este concepto de auto, ¿no? Y me hizo una primera propuesta, fue esta. Ya hubo una modificación del prompt, ya le agregué más cuestiones técnicas con respecto a los acabados, a que mostrara las aristas de cada uno de los partes de la carcasa, a que ya me quitara el fondo, porque el fondo en vez de ayudarme, me está distrayendo. Entonces yo ya modifico mi prompt, lo hago mejor, le vuelvo a realizar el renderizado a través de generar y me da esta otra respuesta, ¿no? Entonces, esta otra respuesta, bueno, ya me conviene más porque ya es una forma más limpia, ya siguió mejor mis instrucciones, ya las generó, y es esta la que a mí me gustó, a lo mejor a mí me combinó, y la que yo puedo descargar. En este caso es esta, le doy los tres puntitos, le decimos exportar. Ya está, exportar, y ya la guardamos como JPG para conformar nuestro mood board o nuestra muro de inspiración. A este igualmente yo tengo, hay mucho más opciones, pero en términos generales esta no es una clase de Viscom, es ver lo que podemos hacer con la aplicación, lo que hacemos con los alumnos, ¿no? Yo me puedo meter más a esta parte en la que yo empiece a navegar seleccionando mi imagen, haciendo clic en más, ¿sí? Para establecer enlaces. Es como más o menos trabajar, no sé, Grasshopper y otros programas que se refieren a la programación, pero que tienen una interfase que consiste en la conexión de cajas y comandos. Y aquí yo puedo modificar mi prompt, ¿no? Aquí yo puedo modificar mi prompt y decide que sobre de esta genere algo nuevo. Bueno, aquí ya no escribí nada, aquí di clic por error y ya me va a generar algo nuevo con respecto a este, ¿no? Aquí la inteligencia, pues puede que esté divagando, puede que no. Aquí simplemente de esta opción que yo tenía y que fue la que me agradó, yo ya quiero variantes. Entonces aquí yo puedo decirle que quiero que predomine el color rojo, o que tenga un acabado mate, o qué sé yo, pero respetando mi boceto, lo que fue concebido por mí, que está en esta primera imagen, ¿no? Y ya nos dio como resultado esta primera imagen. Igual de esta, yo puedo generar más, y todas las que sean necesarias. Hay no nada más opciones para generar prompts, sino para mezclar ideas, para animar o para modificar. Por ejemplo, vamos a hacer una de animación. Vamos a decirle que lo gire, haga un giro, ¿no? Que en vez de que sea estándar, que sea turbo, para que nada más sean 30 segundos, porque si decimos que sean 5 minutos, va a tardar, entonces no queremos que tarde tanto.
Sí, parece ser ahorita. Aquí hay una cuestión con la conexión, nos está dejando hacer animación, ni siquiera de 30 segundos, pero tenemos esa opción, ¿no? De generar animación para que le dé un giro de 360 a esta opción que fue la que me gustó en teoría y fue la que yo seleccioné. Obviamente la información que me dé en el renderizado, en esta giro de 360 grados, va a depender del objeto. La inteligencia artificial va a suponer todo lo que hay detrás de este objeto. En este caso, en este objeto yo sí fui muy específico en que fuera con 3 ruedas, entonces va a suponer que sí son 3 ruedas y que se va a ver lo mismo desde el lado izquierdo que desde el lado derecho. Eso es muy importante de saber, porque cuando no somos tan específicos, pues empieza a crear otras cosas en la parte posterior que de acuerdo a la inteligencia artificial ella concibe que son las correctas y son las que me va a arrojar como resultado. Entonces, todos estos, cada uno de los elementos son los que me van a ayudar a conformar mi prompt y son los que yo tengo generando con mis alumnos, ¿no? Porque me puedo meter a esta. Sobre esta esta fue una que se hizo en un inicio. A lo mejor le dije, bueno, ¿sabes qué? Pero yo la quiero ahora en color negro, perdón, rojo. Ok, en color donde predomina el color morado, ¿no? Violeta. Aquí, obviamente, no estamos resolviendo cuestiones de producción, no estamos resolviendo cuestiones de materiales. Eso es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque estamos en esta etapa de conceptualización. Si yo le metiera más datos, en donde ya dijera, necesito tal densidad de material, necesito tales ángulos de salida, necesito que el material sea tal, bueno, esto le va a utilizar la inteligencia artificial para no crear precisamente estas dobles paredes y dar una respuesta más efectiva. Pero como nosotros nos encontramos en este moodboard, en esta parte del proceso de diseño donde todavía nos estamos inspirando para llegar a algo, todavía no estamos resolviendo 100% de la producción, pues podemos darnos ese lujo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí por último, de este ejercicio, ¿cuál era? Eso está muy chistoso, porque lo hicimos aquí de manera muy rápida. Esos fueron mis bocetos, ¿no? Mis estupendos bocetos hechos con el mouse, ¿no? O sea, estaba muy, muy, muy mal, ¿no? Yo hubiera reprobado ahí este dibujo. Pero bueno, se hizo esto con el mouse en la computadora. Aquí se le dijo a la inteligencia que alucinara, que tuviera una influencia del 10%, para que precisamente se basara más bien en la transcripción, en que realizara una silla moderna enteramente translúcida, elaborada de algún tipo de plástico, que mostrara un degradado de color, que tuviera las aristas suaves, que tuviera formas orgánicas, etcétera. Todo este prompt que yo ya redacté con más tiempo, eh, se lo di y aquí, aunque yo debía alucinar, me dio como resultado esta segunda opción, esta tercera opción y esta cuarta opción, ¿no? Sobre una fue sobre de la otra. Entonces fueron 3 variantes sobre de esta misma, en donde mi boceto sí efectivamente era muy pobre, pero yo le di mucha retroalimentación con el prompt y le di también retroalimentación con las fotografías, las texturas. Entonces eso me ayudó mucho para que los resultados de alguna manera fueran más, influyeran en la forma final de mi objeto. De esta manera, nosotros es como trabajamos con los chicos para precisamente generar este tipo de imágenes que les ayudasen a los chicos a conformar su mood board y pasar a la siguiente etapa del proceso de diseño. Finalmente, les quiero compartir, por ejemplo, estas no son de ningún alumno, es de un compañero egresado que se llama Edgar Torres, que trabaja en MAVE. Él igual, ya con una mayor retroalimentación en donde están experimentando con los acabados, con las texturas, con los materiales y con obviamente una inversión de tiempo mucho mayor, logran este tipo de escenas que van a ayudarles a conformar su moodboard para seguir cierta línea, cierto estilo, cierta tendencia, cierta moda,
desde el punto de vista arquitectónico, de interiorismos, de desarrollo de producto y que finalmente va a incidir. Él trabaja en Mave, entonces ellos hacen electrodomésticos, ya todos conocemos Mave, y de alguna manera verse cómo están influyendo estos estilos, estas tendencias, estos materiales, y así inspirarse, conformarse un mood board para pasar a la siguiente etapa de diseño. Entonces, finalmente estamos viendo un ejercicio que conlleva un poquito más de tiempo, tanto en la etapa de desarrollo de bocetos como en la etapa de escribir el prompt de manera correcta y no dejar que la inteligencia trabaje así solita, gaste los datos nada más por gastar y nos dé resultados así muy raros, muy bizarros, ¿no? No sé si hay alguna duda o comentario. Ah, bueno, y aquí vienen echados algunos comentarios. Exacto, ¿no? Nosotros, como dice, comenta la profesora Patricia Díaz, realmente no, nosotros decimos, la información en la nube no está en el aire, no, son grandes servidores, son enormes servidores que necesitan grandes cantidades de energía solar para funcionar, bueno, solar en el mejor de los casos, ¿no? Grandes cantidades de agua, sistemas de refrigeración complejos, y cada dato, cada información que yo esté solicitando de a ChatGPT o a cualquiera que yo sea de mi preferencia, son datos. Finalmente es consumo de datos, y eso va a hacer que obviamente esos servidores, esos cerebros se calienten y generen más energía y consuman más energía para estar funcionando de manera correcta. Entonces, muy acertado esto, pues hay que pensar también, Es el área, ¿verdad? y más exacto, ¿no? En el tamaño. Exacto. No sé si hay alguna duda con respecto a estos datos que les compartimos, esas experiencias que les compartimos con respecto a nuestros alumnos. Si no hay más dudas, comentarios, la tarea. Sí, adelante, maestra Mónica. Sí, y yo nada más quería felicitarlo porque me pareció extraordinaria la presentación que nos hizo. Gracias. Y finalmente, como decir, esta es la verdadera aplicación de la IA, como que la primera parte es como, por ejemplo, para titulación, me parece como que más básico, ¿no? Entonces, como que en esta parte de la investigación me pareció extraordinario, ¿no? Y una pregunta excesivamente inocente, si yo meto un diagrama, ¿me lo puede modificar? Un boceto de un diagrama y lo subo y me lo puede modificar o no? ¿O no tiene caso? La foto de un diagrama, un mapa Sí, conceptual. por ejemplo. Por ejemplo, ahí dependería de qué es lo que queramos hacer. Por ejemplo, lo que comentó la maestra Fernanda al principio de la exposición, en donde una gran cantidad de datos, por un lado, la inteligencia artificial le ayudó a resumir el Acrobat. El Acrobat me dio resumen. Y por otro lado, otra inteligencia artificial, esta Visual Mind, me ayudó a que esa cantidad de datos que aparecen en prosa en un párrafo, dos párrafos, n cantidad de párrafos, me la hiciera más visual. Pues en ese caso, la segunda aplicación me ayudó a generar este mapa conceptual de los términos que ya estaban resumidos del documento en extenso del PDF. Por ejemplo, esta aplicación de Viscom es para más bien diseños conceptuales, volúmenes renderizados, experimentación con materiales, etcétera. La que usted necesitaría poder aplicar sería la otra, las que mencionamos al principio. Y sí, si no lo genera, todo depende de con qué precisión yo tenga redactado mi prompt. A mayor precisión que yo tenga en mi prompt, mejores van a ser los resultados. El Visual Mind ese es muy, muy práctico, muy intuitivo, y sí me puede hacer esos mapas mentales, esos mapas conceptuales. Bueno, depende de Muchísimas gracias. No, de qué. El de química. De química. Doctor, ¿podríamos en el Classroom tener el listado de estas inteligencias artificiales
Para ustedes los nombres son muy comunes, pero a mí ya se me fueron. Sí, con No todo sé gusto. si podemos tener el listado, ya si no es mucho pedir, ustedes en qué caso la recomendarían, para qué cosa. Y yo voy a hacer énfasis un poquito en lo que pedí el maestro, Ujú. no para el diseño de fármacos, pero si yo fuera una persona con cierto problema de salud, ¿podría yo con inteligencia artificial, entre comillas, sustituir al médico para tener mi dieta, no medicamentos, sino medidas generales a tomar como algo que me permita personalizar mi problema? ¿O eso es demasiado y muy arriesgado? Bueno, uno, sí es arriesgado. Dos, ya existen estos ayudantes, estos asistentes que ayudan a uno a bajar de peso, ayudan a uno a hacer ejercicio y aumentar masa muscular, ayudan a una persona de la tercera edad a tener una alimentación más sana o a revisar ciertos, a configurar y se van personalizando con el uso. Como decíamos, la inteligencia artificial va aprendiendo de los datos que uno le vaya dando, en este caso de los aparatos o la información que yo le vaya dando a la inteligencia, a mi celular, a mi aplicación, y pues finalmente eso, digo, a lo mejor está mal que lo diga, pero es ensayo y error, ¿no? O sea, la inteligencia artificial finalmente va a resumir, a juntar todos los datos disponibles y darles una interpretación. Por eso en esas aplicaciones, que ya muchas de ellas ya existen, siempre dicen, no te bases al 100% de lo que dice este resultado, de los 27,000 pasos que tienes que hacer, ¿no? No, siempre tiene la asistencia de un experto, de un doctor, de un nutriólogo, en este ejemplo que estamos abordando, ¿no? Si yo tomo ciertos medicamentos y demás, pues es exactamente lo mismo. Hay autores que dicen que sí, o sea que efectivamente la inteligencia artificial va va a resolver muchas cosas, ¿no? Inclusive va a sustituir muchas actividades de los profesionistas y demás, ¿no? Hay autores que dicen que, por ejemplo, las actividades que van a predominar, así dicen, ¿eh? No me acuerdo ahorita de la fuente, pero dice, son los oficios, es que va a reparar la cañería, el sistema eléctrico y demás, ¿no? Y todas las demás van a llegar el momento, no estoy diciendo que sea mañana, ni en 10 años, ni en 20, no lo sé, pero que va a llegar el momento que a lo mejor vamos a ser ciertamente desplazados. Hay otros autores que dicen que no, que siempre obviamente va a estar el ser humano. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial en este momento, a final de cuentas, lo que dice, lo que hace, perdón, es resumir una gran cantidad de datos para dar una interpretación. Pero esa interpretación dependerá mucho de la información de yo como ser humano que le esté metiendo sea la correcta, ¿no? Vas a Sí, no, comentar algo, Fer. no, que ayer hicimos un ejercicio simple con el átomo. Ok. Sí, profesora Kena, Sí, buenos días. Yo buenos quiero, días. bueno, primero, que fue muy claro lo que estuvieron explicando. Me pareció muy importante también que, bueno, iniciaran con una metodología, ¿no? El Design Thinking, porque ahí es donde entendemos también toda esa segunda parte de los ejemplos que nos mostraron, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy bueno. Bueno, a mí me quedó claro. Por otra parte, yo quisiera hacer una pregunta, dos preguntas, muy Sí, breve, voy a hacer. Eh, Al darle las instrucciones a la inteligencia artificial de texturas, color, tamaños, eh, hablando en el ejemplo del reloj, entonces ahí podríamos ya considerar que el alumno está diseñando, es decir, el alumno pues sí tiene prompts bien específicos, muy bien establecidos, y se los da y la inteligencia lo hace. Mi pregunta es, ahí nosotros como profesores ya podemos considerar que el alumno está diseñando eso por una parte. Y la otra pregunta es, si ustedes consideran que en los planes de estudio se deba de integrar así explícitamente el uso de la inteligencia artificial. Gracias. a ver,
Con respecto a la primera pregunta, profesor, el alumno debe de tomar en cuenta que, como todas, como el ChatGPT y ayúdame a resolver este examen, así como con este software, es una ayuda, es una herramienta. Si el alumno le dice, aplícame un radio en estas aristas que está marcando, el alumno sabe que es para confort, que es en un reloj que esté diseñando, ¿no? El alumno sabe que es para confort, que deben de tener ciertas dimensiones, que debe de estar hecho de cierto material para que desde el punto de vista de la ergonomía no afecte a la muñeca. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo muy burdo, pero la inteligencia finalmente está interpretando datos. En ese momento ni siquiera sabe qué es ergonomía, ¿sí? En ese momento nada más va a decir, ah, bueno, voy a redondear estas aristas que estaban marcadas, les voy a aplicar un radio para que no, porque el usuario me está diciendo que no lo lastime, ¿no? ¿Cómo lo va a lastimar? Pues quién sabe. Yo, inteligencia artificial, pues no sé ni cómo lo vaya a lastimar, pero a mí el usuario me está pidiendo que yo aplique estos radios. Ah, bueno, me va a arrojar ese resultado. Pero el alumno es el que sabe por qué está pidiendo esos radios. Es el que sabe por qué está pidiendo ese material ligero, porque pues es un reloj de muñeca. Es el que sabe por qué está pidiendo el acabado, el color, es el que sabe por qué, o que debe de saber qué proceso debe de seguir el material que se va a utilizar para fabricar ese reloj, no la inteligencia artificial. Entonces debe de haber un bagaje, ciertamente debe de haber un bagaje de información, de conocimiento del alumno, para que no nada más, te voy a pedir esto y lo que me arroje ya es el resultado. No, es solamente parte del proceso de diseño. Y por eso decíamos que lo aplicamos para diseñar los moodboards, porque son fuentes de inspiración, no es la respuesta. Por ejemplo, de las sillas estas que les mostraba, pues realmente no se están tomando en consideración los moldes, lo que les comentaba, los ángulos de salida, los materiales, que si va a ser por inyección o qué sé yo, ¿no? Entonces, son cosas que debe de tomar tanto el profesor como el alumno y nada más utilizar a la inteligencia artificial como herramienta, como lo que es ahorita herramienta. Muy buena, sí, pero finalmente una herramienta. Ahora, estamos viendo que son dos conceptos, inteligencia artificial generativa e inteligencia artificial. Inteligencia artificial solita es la que escucha, la que ve. No sé si se han fijado ustedes, se van con las amigas, los amigos, toman el café y dicen, ah, yo tengo yo quiero comprarme unos zapatos, ¿no? Porque están de promoción, ¿no? Quiero ir al Palacio, quiero ir al Walmart, quiero ir a donde sea porque quiero comprarme unos zapatos. Y al rato vemos en nuestros teléfonos, cuando nos metemos a nuestro Facebook, a nuestro navegador, comerciales, precisamente de zapatos de promociones que hay en Palacio de Hierro, que hay en Liverpool, que hay en Walmart, que hay en la tienda de la esquina, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente esa es parte del Internet de las cosas, la inteligencia artificial que nos escucha y está viendo. Ahora, la inteligencia artificial generativa, precisamente es como lo que estábamos viendo, son estas aplicaciones que nos ayudan a generar algo, que nos ayudan a reunir cierta cantidad de información, procesarla y dar un resultado. Esa es la inteligencia artificial generativa, que son básicamente estos ejemplos que hemos estado dándoles, ¿no? Sí, Ahora, parte de la labor del profesor es que los chicos puedan argumentar la respuesta, porque a veces salen las respuestas automáticas y uno como estudiante, incluso como profesor, ni entiende de dónde las obtuvo. Pero si hay una argumentación, entonces nosotros sí podemos, digamos, detectar, como si fuéramos unos investigadores detectives, en qué momento ellos no controlan, por ejemplo, el conocimiento, digamos ya cuando están haciendo el proyecto final, qué les faltó sobre los procesos o qué ignoraron para las medidas o alguna cosa. En el momento que hay una argumentación, ahí entra, digamos, la intuición del profesor, ahí o subir los límites, o sea, las metas que deben de cumplir y tratar de que estemos argumentando, estemos conversando sobre la propuesta y entonces nos muestran todos sus apoyos visuales, que pueden ser los planos o lo que sea, pues, los volúmenes de producción o lo que sea, pues, lo que les estemos pidiendo, a ver si concuerda con todo y entonces sí podemos considerar que están diseñando. A veces nos puede fallar, pero pues esa es la intención sobre todo, ¿no? Que haya una retroalimentación y una argumentación, porque, por ejemplo, en el caso de diseño, en la argumentación es cuando más nos falla, digamos, la habilidad de expresión y de
expresión escrita no es nuestro fuerte, entonces a través de eso los hacemos reflexionar y escribir y comentar sobre toda su experiencia. No sé si eso también sea complemento. Sí, ¿no? Y como decían por aquí, comentan en el chat, esto, cuestiones relacionadas con las aulas son muy dedicadas, porque finalmente, si yo, y lo digo con todo respeto, si yo le meto basura como información a la inteligencia artificial, pues me va a arrojar algo a lo mejor muy bonito, muy sintetizado, muy confiable aparentemente, pero se está basando en esa basura. Se está basando en esa información que es de dudosa procedencia o datos estadísticos de salud que antes, por ejemplo, recomendaban la SAE, que ya hay nuevos datos que dicen que no. Luego, o sea, la inteligencia artificial generativa va a dar como resultado un algo con base en la información que nosotros, con la cual estemos retroalimentando. Y a veces algunas son sesgadas también, ¿verdad? Muchas. Por el bagaje con el cual están alimentadas, ¿no? En un curso de la CUAED que nos dieron de inteligencia artificial hace algunos ayeres, nos decía, es que una característica de inteligencia artificial es que, se sesga, ¿no? Y otra es esta de que cae en estereotipos, ¿no? A una de las últimas versiones de ChatGPT y demás, yo puedo poner, crea la imagen de un docente. Y aún con toda la información, todo el bagaje que ya tiene como retroalimentación, crea una información, crea como una imagen. El resultado que salió es una profesora, mujer, con gafas, dando clases. No era pedagoga, no era docente, era pedagoga lo que se buscó. Entonces, caen ciertos estereotipos. Caen ciertos estereotipos también de qué hace un hombre, qué hace una mujer, qué solía hacer, ¿no? Antiguamente, ¿no? Y antiguamente ya me refiero de muchos años atrás, aún las nuevas versiones. Entonces, si sesga una de las características que no se han podido solucionar hasta la fecha en estas herramientas son los sesgos, por un lado, y ciertos estereotipos, por otro. Entonces, simplemente hay que tener cuidado de qué es la información, de dónde estamos nutriendo nuestra inteligencia artificial. Para lo de Research Rabbit, finalmente son papers, o sea, son investigaciones, dependerá de qué área de conocimiento sea el hecho de decidir, esta no me conviene, porque este método ya está más obsoleto que ya pasó, ¿no? Ya se generaron nuevas cosas. Pero ¿qué año fue? Pues fue en el siglo, hace 50 años, ¿no? No, esto ya no sirve. Pero la inteligencia artificial ya cumplió con su función de retomarla, procesarla y darnos ya como una opción más. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Los que nos comentan los colegas del personal. Sí, efectivamente, uno debe de saber. Debe tener todo ese background, ¿no? De alumno profesionista, todos, ¿no? De docente. Lo que sí o sí, esa es una herramienta que llegó y va a durar unos añitos más. Entonces, y yo creo que más o menos en unos 10 años va a haber un cambio así muy fuerte. Muy fuerte, una evolución muy fuerte en estas inteligencias. Ya no 20, 30, no, unos 10 aprox. Mm, por el uso, abuso ¿Qué y es lo que consumo de usted vislumbra, doctor? ¿Qué es lo que usted logra ya ver? Soy maestro, profesora, pero muchas gracias eh, Ya lo subí de grado. ya me estoy llegando, muchas gracias. Va a funcionar mucho mejor de cómo está funcionando ahorita. En teoría, creo que va a contaminar menos de cómo van a ser. Es como todo. Este telefonito resume toda la tecnología que tenía la NASA hace 70 años, ¿no? Más o menos, 50 años, no sé. O sea, en 50 años la NASA tenía todo esto en unas enormes construcciones. Y ahorita yo lo tengo un usuario final, un usuario promedio, aquí. Imaginemos qué va a pasar en 10, 15 años más. Va a haber cosas muy locochonas, diría yo. Digo, con base en los escritos de gente que se dedica a eso, finalmente, ¿no? Yo soy diseñador industrial, yo soy maestro en arquitectura, pero gente que se especializa a qué opina, ¿no? Al respecto.
Ok. A mí me está preocupando el futuro de la educación. Ya el año pasado tuve un excelente alumno que iba en promedio una vez al mes a clase. ¿Por qué? Porque como él era muy bueno para manejar estas herramientas, no necesitaba ir a clase. Y yo un día le dije, bueno, pero ¿por qué me faltas tanto? No, maestra, con usted vengo porque es maestra buen pedo, así me comentó. Pero, por ejemplo, con la de mate es una pérdida de tiempo, porque yo con mis herramientas resumo y hago cosas que la maestra ve en una semana, yo lo veo en un día. Yo no sé por qué le hace tanto al cuento. Es la primera vez que me ha pasado en mi historia como docente, pero yo creo que va a empezar a ser cada vez más común. Nos pusieron una diapositiva que me gustó mucho, ya le saqué su screenshot, sobre del valor de la inteligencia artificial versus el humano. Y por ahí voy a trabajar con mis alumnos. Si ustedes no vienen a clase, si ustedes están en casa, ya alguien lo comentaba, no es sano para ustedes. Pero además, no permiten que el grupo se enriquezca, porque ustedes nos pueden ayudar a enriquecer el grupo con sus habilidades. Para muchas cosas de Excel, mis alumnos son mejores que yo. Y si no estuvieran, no podríamos llegar a hacer las tablas, separarlas o encimarlas como lo hacen ellos. Ese fue un punto muy importante que leí en la diapositiva y que a mí en particular se me queda como algo muy rico de este curso. Y por otro lado, bueno, voy a decir un poco arrogante. Me permite ante mis alumnos también mostrarles que yo conozco esto y que podemos darle una aplicación dentro de nuestra clase que no es algo obscuro, porque para muchos maestros, van a hacer ensayos con ChatGPT y entonces ya no van a trabajar. Yo creo que debemos estar del lado del uso de estas tecnologías y el tomar este tipo de cursos, aunque no nos haga, al menos a mí no me va a ser una persona terriblemente diestra todavía, me va a faltar mucho, pero sí me permite vislumbrar cómo trabajar con mis alumnos y que ellos no perciban ese miedo por parte de nosotros los docentes de que ellos manejen las inteligencias artificiales. Esto ya es inevitable. Y bueno, esa era mi aportación. Gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Sí, finalmente nosotros como docentes debemos de concientizar también a los alumnos y hacer saber que eso es una herramienta. Eh, luego salen este tipo de documentales eh, o videos cortos donde estas partes del cerebro, estos dos hemisferios están trabajando cuando uno redacta, cuando uno transcribe, o cuando uno escribe en papel, ¿no? Y que con el uso de las tecnologías con los celulares o el hecho de ver videos y demás, hay cosas que sí absorbe más, pero hay cosas que el cerebro no procesa. Por ejemplo, si yo le dejara hacer un boceto a mi alumno y hace 3 rayones y me saca un render, una imagen muy bonita o aparentemente muy bonita como las que mostramos hace un momento, no está haciendo la tarea. O sea, realmente dependerá del momento de este proceso de diseño en el que nos encontremos, usar determinada inteligencia artificial. Finalmente, un profesionista que se va a integrar al área laboral y que a lo mejor va a ir con un cliente a un restaurante y en una servilleta mira, te podemos hacer esto y esto y en ese momento bocetar, ¿no? Hay alumnos que a veces ni siquiera quieren bocetar. Y entonces, ¿para qué entraste eso? Si este es Ahora, hay algunos que les gusta mucho bocetar, pero no con base en esos conocimientos de los materiales, de ergonomía, de los procesos, de muchas otras tantas cosas que no estamos mencionando aquí, porque no es el caso. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una muy buena herramienta, si hay que aprenderla, si hay que saberla usar, pero con sumo cuidado, ¿no? Sí, profesor David. Gracias, buenos días a todas y todos. A mí estas reflexiones sociológicas sobre el uso de las tecnologías me parece que son muy importantes y son trascendentales porque en algunas ocasiones olvidamos justamente que no se trata solamente del uso de las tecnologías y voy al punto.
Por ejemplo, ¿qué pasa cuando todos empiezan a ocupar la misma tecnología? Sobre todo en entornos de alta competencia, por ejemplo. Y el ejemplo que tal vez se me viene más a la mente es que hace algunos años los equipos de fútbol americano, que a mí me gusta mucho, integraron un analista de datos para que definiera cuáles eran las jugadas más probables que iba a mandar un equipo para que el otro hiciera algo. El problema es que cuando todos lo utilizan se neutraliza el efecto, ¿no? O sea, porque entonces lo hago yo, lo hacen de enfrente, lo hacen todo, y técnicamente entonces, pues sigue pasando lo mismo, ¿no? Kansas llegó a 3 supertazones. Lo comento un poco en broma porque en realidad se volvió a lo más básico, ¿no? El entrenamiento, el hacerlo. Y como todos ocuparon la herramienta o las herramientas de análisis de datos, tendió a nulificarse el efecto en la realidad, ¿no? Hay algunas discusiones, por ejemplo, que señalan que cuando esto se empieza a masificar y algunas cuantas empresas empiezan a comprar las herramientas, y justamente en los países como México, que no desarrollamos inteligencias artificiales, sino que las usamos, ¿no? Comprando servicios, pues llegamos a esos riesgos, ¿no? Porque al final, como somos usuarios y no desarrolladores, ¿no? Al final, como país, no estoy hablando un proyecto en específico o una institución en específica, lo hablo como país, pues, ¿no? Te vuelves extremadamente dependiente de lo que las empresas quieren hacer, que es un poco lo que decía usted y la profesora, pues estos sesgos que pueden tener, ¿no? Es que pides una cosa y aparecen pues situaciones muy, muy puntuales o muy particulares. Y todavía más, las empresas tecnológicas se lo van a terminar comiendo, ¿no? O sea, al final, cuando esto empiece a masificarse, pues habrá una serie de empresas, pienso por ejemplo en Amazon Web Services, ¿no? Que posiblemente, y que empieza a comprar, de hecho, a todos los que empiezan a desarrollar cosas que les empiezan a interesar. Era todo, a mí la verdad es que ha sido un curso interesante, conocer las herramientas y las reflexiones filosóficas que se han presentado, sociológicas, históricas, realmente te abre un poco más el panorama sobre lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, era lo que quería comentar. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, maestro. Sigo atento a la reunión. Gracias. Muchas gracias, maestro. Nada más comentar, sí, yo siempre he sido así pro tecnología, ¿no? Me gusta luego experimentar. Y sí, como todo avance tecnológico, siempre yo creo que va a traer sus pros y contras. No sé, el uso de las tabletas digitales, ¿no? Cuando recién apenas aparecían las iPads, las versiones de iOS, pues se les criticaba mucho, ¿no? Y ahorita ya es una herramienta en muchas instituciones, ¿no? O las laptops, ¿no? Todo lleva sus pros, sus beneficios, sus particularidades positivas y también sus particularidades negativas. La idea aquí es identificar cuáles me convienen a mí, cuáles le convienen a mi alumno y promover esas, ¿no? Porque bien es cierto eso, dejo un ensayo, dejo que el chico lo desarrolla, más bien le da la orden al ChatGPT, pero a veces ni siquiera lo lee el ensayo, ¿no? A veces nada más copia, pega o copia, imprime y es lo que entrega. Ese es el meollo del asunto, en el que la inteligencia está ahí. Bueno, perdón, la herramienta está ahí. El resultado y la manera en la que yo estoy manejando la herramienta es en donde cabe donde está el problema, ¿no? Y a veces nuestros alumnos, o porque son flojitos, o porque muchos de ellos estudian y trabajan, o algunos por comodidad, hay de todo, pues a veces se van por ese camino fácil, ¿no? No siempre, no es la mayoría, pero sí, sí, todo aporte tecnológico va a traer consecuencias, ¿no? Positivas y negativas, ¿no? La idea sería aprovechar las positivas, creo yo. Nos comenta la maestra Susana. Les copio un enlace de la noticia de su exposición misma que estará próxima en la Facultad de Derecho. Gracias. Ah, La profesora Patricia sí, Díaz, que... Sí, adelante. sí, perdón, maestro Javier, perdón. Básicamente se los comparto justo por este tema de si estamos diseñando o tenemos el control del proceso cuando estamos usando inteligencia artificial. Yo les recomiendo mucho, sigo desde hace varios meses a la maestra Susana Ovilla Bueno de la Facultad de Artes y Diseño.
que está haciendo una labor común, o sea, con muchos académicos del manejo de la CIA, pero ella en particular ha mostrado esta exposición, ya ha estado en varias sedes, próximamente va a estar en la Facultad de Derecho de la UNAM y de ahí se va a Guanajuato y ya la han invitado a Portugal y a otros países. Se considera de alto valor justamente por el proceso de diseño, aunque todo lo hace con IA. Sin embargo, cada obra le lleva meses. O sea, es una colección amplia, pero le llevó 2 años realizarla. Entonces, es como decía el maestro Javier y la maestra Fernanda, es todo un proceso y no es nada más como de me siento y en una tarde genero la imagen, sino es irla detallando y detallando poco a poco. Sí les recomiendo mucho seguirla. Gracias. Luego, también depende, perdonen, de la inversión que le puedan hacer los chicos a comprar equipos, porque hay, para todo hay computadoras muy sencillas que dan respuestas sencillas, ¿no? Para las imágenes. Y entonces se queda uno muy limitado también, ¿verdad? Por ejemplo, la tuya, pues sí tiene un procesador que hace las cosas rápido y todo, ¿no? Sí, finalmente uno debe tener el dominio y la habilidad, ¿no? La ¿Para habilidad. qué? Para poder actuar cuando uno no tenga la computadora a la mano, la tableta, ahí con el jefe, con el equipo de trabajo, con el cliente, con los compañeros docentes, con los alumnos, ¿no? Entonces, debe de tener la habilidad y el conocimiento, ¿no? Y eso debe de ser lo que es una herramienta, ¿no? La computadora, la tableta, el celular, todo esto. Gracias, maestra Pati. Ya copié el vínculo. Bueno, ya lo abrí para checar más tarde. No, pues hay muchas cosas por hacer, ¿verdad? Por delante. Cada, cada área de conocimiento se reflexionará sobre en el lugar en el cual podemos estar vulnerables en los que nos pueden sustituir, ¿verdad? A veces los anuncios, el Canva, por ejemplo, es una aplicación para hacer presentaciones. Y yo le he visto, ya no contrates a un diseñador, compra Canva. Y dicen, "Ay, no". Y así empezarán a decir, ya no hagas esto, haz lo otro, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos para poder entender en qué momento y qué nos pueden sustituir, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya se mejoraron. Hace muchos años tenía uno que hace unas clases hablábamos sobre la regla de cálculo, pues esa ya pasó a la historia. Ya, ya le tendrá uno un cajón olvidado, pero la habilidad para resolver eh, sí, multiplicaciones, divisiones y cálculos importantes ya se hacen en la computadora. No creo que haya desechado a las habilidades de los ingenieros que luego hacen unos grandes puentes colgantes, ¿verdad? Eso les facilitó hacer unas cosas mucho mejores que antes se hacían con ciertas restricciones por el equipo con que se contaba. Bueno, eso es lo que yo creo. A lo mejor los ingenieros están temerosos de algo, pero las, los adelantos tecnológicos tienen que ver con todos estos respaldos que se están logrando en información y en procesamiento de la información y aplicación y resolver un puente que se necesita entre pues este tren que hay de la Ciudad de México a Toluca, pues tiene unos grandes claros que sean este, bueno, los puentes que también tenemos, ¿no? Las ballenas para el segundo piso del periférico, todo eso se resuelve con conocimientos y gran intuición y hace cuestiones acertadas de los ingenieros, ¿verdad? Sí, finalmente son herramientas. Y como Herramientas. lo decíamos en la exposición, harán la actividad que hace un ser humano de manera mucho más rápida. Pero los criterios, la experiencia, el bagaje de información y otras características que tiene precisamente, en este caso, el ingeniero, y que finalmente va a interpretar y va a tener un criterio para saber qué decidir y qué no, del resultado que le dé X herramienta, pues es ahí donde va a conllevar la responsabilidad. Sí, profesora Dama, adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Bien, yo les quiero compartir que hace aproximadamente 4 años, la FES Aragón, en la parte de ingeniería mecánica,
envió a Corea del Sur a dos chicos para que tomaran el curso ABDEX. Y este curso ABDEX lo que hace es que simula, de tal manera que el ingeniero ya no va a necesitar, a requerir grandes costos. Por ejemplo, vamos a forjar un martillo y para forjar el martillo, antes lo que sucedía era que tenían que hacer la prueba, pero para eso se tiene que diseñar una herramienta, se tiene que usar un horno, calentar el acero, etcétera. Y era todo costo, más costo, más costo, entonces era costo del material, del diseño de la herramienta, y al final de cuentas resultaba que ese diseño no era correcto. Y entonces tenían que hacer las adecuaciones, las modificaciones y se perdía mucho dinero. Y entonces con esta aplicación Ardex que están pues regalando, podríamos decir, ahorita los coreanos en Corea del Sur, esto lo están dando a todos los estudiantes, más bien egresados de ingeniería de todo el mundo, para que vayan a aprenderlo. Una vez que ya lo aprenden, se hace la simulación. Desde luego, se apoya de bancos de datos que tiene toda la información de la inteligencia artificial, de todo un repertorio de información para poder hacer esas simulaciones, porque lo que hacen es, yo como ingeniero hago un diseño, lo propongo ante el sistema, diseño la herramienta, la coloco, la subo al sistema y esta empieza a deformar el material para dar la pieza que estoy tratando, porque se maneja ahí lo que es el proceso de forja, el proceso de laminado, el proceso de extrusión, el proceso de embutido, etcétera. Es una simulación muy completa eh, con esta aplicación. Y al final lo que hacen estas compañías es difundir esta aplicación. Les pedí un efecto multiplicador los chicos, vinieron para acá, capacitaron a todos mis alumnos de procesos de conformado de materiales e incluyeron a algunos profesores y todos contentos porque los coreanos nos pasaron, diríamos, los derechos, nos permitieron en determinado momento 30 personas estar conociendo la aplicación Apdex y al final de cuentas, pues ya la incluí dentro de mis materias, principalmente de conformado, pero también diseño de herramental. Entonces, pues estamos viviendo una serie de transformaciones que prácticamente nos dejan maravillados y esto tiene que ver con el ahorro, porque estamos hablando aquí que ya no se hace la prueba y error en lo físico, sino que es la prueba y error, pero en lo virtual. Y eso es muy importante y quería comentárselos el día de hoy para complementar la espléndida explicación de Javier García, que definitivamente mis respetos, María Fernanda, mis respetos, y escuchar a Patti muy nutritivo, y a todos ustedes en toda la información que nos han dado. La agradezco porque sí nos permite tener un panorama un poco más en la realidad y tener el comentario de ustedes también como una fuente de que sucedió esto en este evento y que esa información la dio uno de los profesores participantes de ese curso. Para los que escribimos y hablamos de pues una historia de lo que va pasando en la transformación tecnológica, y pues les agradezco todo esto. Muchísimas gracias. Y es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Hasta luego. No, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por los comentarios. Y sí, o sea, la idea es aprovechar eso que nos está ofreciendo el avance tecnológico, porque como bien comenta, en muchas de las ocasiones es ahorrar costos y aumentar la velocidad de respuesta. Pero es una herramienta.
Por eso comentabas en un principio de la película de Fórmula Uno, aunque no les guste la Fórmula Uno, igual si tienen un tiempo libre en sus agendas, vayan a ver, dura como 2 horas, pero cuando un usuario está afuera y dice, las carreras de autos, unos señores que pues están arriesgando su vida dando vueltas en un circuito, pero es un trabajo en equipo en donde el corredor está con el jefe de mecánicos, con el ingeniero en aerodinámica, o sea, son muchos los elementos que están interviniendo en tiempo real antes, durante y después de la carrera. Entonces está muy padre conocer esa parte que a lo mejor no la vemos así como si lo vemos Sí, desde afuera, ¿no? ese sí es trabajo en equipo. Ese sí es trabajo en equipo. Y digo, el que está arriesgando la vida, pues es el que está corriendo ahí, pero no nada más está arriesgando su vida, también está participando en retroalimentando. También vemos cómo los avances tecnológicos nos ayudan con simuladores para que el corredor sea más eficiente, vea qué errores tuvo, aproveche y aprenda de esos errores una y otra y otra. Ahora sí que es ensayo y error, es repetición que le está dando la simulación de la computadora. Y también es ver cómo, por ejemplo, si habrá muchos simuladores y demás, pero cómo regresan a los túneles de viento que ya tienen años de existir para precisamente confirmar lo que el simulador digital hizo, ¿no? Y predijo que iba a hacer. Entonces, claro, o sea, que Brad Pitt y que Hollywood y todo este rollo que envuelve el dinero, ¿no? De la película, pero hay que tomar lo mejor de cada ejemplo, ¿no? Que en este caso es esa película, ¿no? Nos decían, bueno, sí, dura 3 horas. Es que a mí se me fue como agua porque a mí me gusta mucho. Eh, Dice el profesor Aguilera que si se va a abrir un espacio. Sí, la idea es de que hagan estos ejercicios de acuerdo a sus áreas de investigación. Posteriormente solicitaremos en el Classroom que abran un espacio para que compartan esa experiencia. eh, Más, menos experimentación, pero para que por lo menos agarren el software y ya después pues, la inercia los lleve a utilizarlo, o no ese software, sino otros, ¿no? Otras aplicaciones y finalmente tengamos la experiencia y no nos chamaquen los chavos que vienen con todo, ¿no? Con el chip integrado, como dicen. Eh, Muchas gracias, Guadalupe Cortés, por sus comentarios del alumno. Pues dice el profesor Marco, mediante la tecnología ha permitido adelantar procesos biológicos como la maduración de la carne en los rastros tipo inspección federal. ¿Mm? Comentaba algún profesor por ahí, hay quienes se dedican al desarrollo, y lo dijo muy cierto, fue muy cierto en esto, ¿no? De la inteligencia artificial, o sea, aquellos que están programando y generando esas aplicaciones, entre otras tantas cosas, y hay quienes están usando las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, que ya es el resultado quiero generar una canción, quiero generar una imagen, quiero generar que uno agarra lo mejor de cada herramienta. Eso yo insisto, y depende de uno. Pero sí, debería de haber más inversión aquí para que aquí se genere más inteligencia artificial y no inteligencia artificial generativa, como usuarios finales. No sé que dónde pasamos, que dónde pasa la asistencia. El profesor, Yo creo que con el chat, en el nuestro campo, pero creo que con el chat es como se pasa la asistencia, ¿no? ahí sí, no sé, pero sería cuestión de ya ahorita preguntarle al profesor Campo, ¿no? Hola, sí, buenas tardes a todos. Efectivamente, con los comentarios que nos dejan en su chat, en el chat, ahí tomamos la asistencia. Aquellos que no hayan participado, pues con que pongan su nombre, eso, con Perfecto. eso es suficiente. Gracias. Muchas gracias, maestro.
No, pues ya son 12:55 ya. Agradecer. Tenemos que avisar que estamos presentes en cada sesión. Bueno, en muchos cursos que son a distancia, sí, cuando uno anuncia, o no anuncia, cuando uno ingresa algo en el chat, en automático queda registrado. Aquí habría que ver cómo es la dinámica. Pues les agradecemos mucho, profesores, su atención, su tiempo, que se tomaron para escucharnos, para compartir estas experiencias. Finalmente son experiencias académicas y la idea es agarrar un poquito de lo que nos convenga y aplicar a nuestras diferentes áreas de conocimiento. Sí, bueno, es interesante escuchar, bueno, cada Los día puntos de los vista. puntos de vista de otras profesiones y de otros planteles de la misma UNAM, porque esta universidad es enorme y nosotros, diseño industrial es una pequeña ínsula, pero tratamos de ser abiertos para llegar a ustedes de lo mejor posible para, pues eso es lo que nos propusimos en este curso y en este seminario que estamos participando con otros profesores desde la primera sesión hasta la próxima, el próximo sábado ya concluimos. Pues muchas gracias igualmente por su atención. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias al profesor Roque por su intervención, que estuvimos ahí en el seminario y pues Muchas gracias, Javier. seguimos Muchas aquí. gracias a todos. La doctora Araceli, todos, Gracias al profesor Araceli. todos todos los aquí. amigos que vemos por aquí, saludos. Muchas Bueno, ya gracias. son Que les vaya amistades muy bien. nuevas. Muchas gracias. Excelente presentación a los dos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a los tres. Muchas gracias. Gracias. Pues muy bien, entonces damos por concluida la sesión de hoy y pues nada más detener grabación, ¿verdad, maestro Ocampo? Sí, por favor. Muy amables, muchas gracias por su exposición y buen fin de semana a todos. Nos vemos el siguiente sábado. Sí. Hasta el Muchas sábado. gracias, hasta luego y felicidades. Gracias, buenas Gracias. tardes, hasta luego. Hasta pronto, muchas felicidades. Un abrazo para todos. Hasta luego. Aquí es 13, 12, 10. Es la cuenta regresiva. Maestro Ocampo, nada más si nos podemos quedar al final para una pregunta. Sí, claro que sí. Pues bueno, antes de terminar, nada más la pregunta es, aquí le doy de tener grabación y no sé en qué parte quede grabada la sesión, maestro. Ah, ya, al momento de cerrar el Zoom, le va a dar una ventana, va a aparecer un indicador de que va a estar grabando en su computadora todo el video. Es un poco tardado, sí, lleva alrededor de unas 2 horas tal vez, entonces puede dejar la máquina encendida o en cuanto se vuelva a conectar en otro punto de conexión, continúa descargando el video. Ah, ok, Y, perfecto. y sí, ya después nos ponemos de acuerdo si usted coloca la grabación en su sitio para dejarlo como evidencia para nuestro informe, ya sabe o me lo mandan y yo lo almaceno junto con los demás, pero sí es importante dejar la liga, se comparte y se deja en la plataforma la liga del video. Ah, muy bien, maestro. Ujú. Sí. Entonces, bueno, ahorita le doy terminar y bueno, tenemos que retirarnos porque estamos aquí encima y me voy a llevar el laptop, ¿verdad? Pero entonces, en cuanto me voy a conectar en mi casa para que se empiece a descargar. Ujú. Muy Te bien. agradezco mucho, maestro. No, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Sí.